Bueno, muy buenas tardes. Estamos en una sala de audiencias, lo cual es un entorno muy adecuado para un coloquio como este. Yo quiero darles la bienvenida en nombre del Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel. Eso es que existe. Es un grupo de investigación que se ha reunido esta vez con otro grupo, que es el Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica, que coordina Gianfranco Casuso, aquí a mi lado. Y este año hemos organizado conjuntamente este coloquio o estas jornadas en colaboración, eso debo decirlo, con dos universidades alemanas, de las que proceden los dos invitados internacionales que tendremos en las jornadas: la Universidad de Gießen, de donde viene la profesora Regina Kreide, que hablará en la mesa final, y la Universidad de Oldenburg, de donde viene el profesor Thilo Wesche, que abrirá hoy la sesión de esta tarde. Entonces, este coloquio conjunto reúne en realidad, o tratándose de un tema de actualidad como es la crisis del capitalismo, o la crítica del capitalismo y la crisis de la democracia, reúne o es un punto de encuentro entre los intereses que desarrollan o desarrollamos los dos grupos de investigación. Y esto se refleja también en las especializaciones, quisiera decir, de los profesores que nos acompañan, porque el profesor Thilo Wesche es un especialista en Hegel, pero también en teoría crítica, y la profesora Regina Kreide, a su vez, es también, o tiene muchos trabajos en el ámbito de la teoría crítica o de la filosofía social, como se dirá en el momento de las presentaciones. Yo agradezco mucho a Regina Kreide y a Thilo Wesche por su presencia en Lima y por su colaboración institucional, que esperemos aumente o se incremente en el futuro. Los problemas de los que vamos a tratar son no solo actuales, sino además internacionales y además multifacéticos, porque hay muchas formas a través de las cuales se expresa la crisis de la democracia, no solo en el Perú, también en Europa, en muchos otros países, y por eso es un tema delicado e interdisciplinario, de manera que es la razón por la cual hemos invitado también a exponer como ponentes a profesores de Derecho, de Ciencia Política, de Ciencias Sociales. Les agradezco a ellos por su participación. Agradezco también al Centro de Estudios Filosóficos por haber sido la institución o la unidad ejecutora y organizadora del evento, y a Gianfranco por su colaboración. Y le dejo la palabra para que nos diga también algunas palabras y se ocupe de la moderación de esta mesa. Gracias. Bien, muchas gracias también. Yo, a nombre del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica, les damos la bienvenida al público que fielmente está cada año en nuestras jornadas. Esta vez tenemos la 6ª edición y, como ha mencionado Miguel, nos ha tocado coorganizarlas con el grupo que él coordina, es el Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel. Como mencionó también, ha sido una ocasión en realidad afortunada la que ha permitido que podamos colaborar por primera vez a este nivel, también con el Centro de Estudios Filosóficos, porque tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de dos especialistas en ambas áreas, ¿no? Conocedores de la obra de Hegel, del pensamiento clásico alemán, y también expertos en temas asociados a la teoría crítica, filosofía política y filosofía social.
Es una ganancia para nosotros y espero que también para el público, que podamos compartir estos intereses y discutir con ustedes el programa de estas sextas jornadas a lo largo de estos 2 días, hoy y mañana. Y antes de dar la palabra a nuestros panelistas, quisiera presentar brevemente los temas y los nombres de los que nos van a acompañar hoy y mañana. Thilo Beche, en primer lugar, que está aquí a mi derecha, Miguel Justi y Noemí Ancí, que están con nosotros en esta primera mesa. A continuación, a las 6:15, luego de una pequeña pausa, tendremos a Ernesto Ruiz Elretz, de la Universidad San Marcos, a Alberto Vergara, de la Universidad Pacífico, y a Betsabe Marciani, abogada de la Universidad Católica. Mañana, el jueves, tendremos a Eduardo Darjant, conocido y importante politólogo peruano de la Universidad Católica, que compartirá mesa con Maritza Paredes, socióloga también de esta universidad, y con Stefan Gruber, economista y magíster en filosofía por la Universidad Católica. Finalmente tendremos la cuarta mesa a las 6:15 mañana, que estará compuesta por Regina Craide, una de nuestras invitadas internacionales, junto con Thilo Beche, a mí, Gianfranco Casuso, y a Enrique Sotomayor, abogado también y magíster en filosofía por la Universidad Católica. Entonces esperamos que disfruten de estas presentaciones y que tengamos buenas o incluso acaloradas discusiones, porque los temas lo ameritan. Con estas palabras, entonces, me sumo a la bienvenida de Miguel y quedan inauguradas estas sextas jornadas sobre teoría crítica, justicia y reconocimiento. Muchas gracias. Thilo Beche es profesor de filosofía práctica en la Universidad de Oldenburg, Alemania, y miembro asociado de filosofía en el Max Weber College for Advanced Cultural and Social Studies de la Universidad de Erfurt. Se especializa en filosofía moral, filosofía política, filosofía social, antropología filosófica, idealismo alemán, Kierkegaard y Adorno. Miguel Justi es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido por varios años director de la revista Arete, del Centro de Estudios Filosóficos y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Sus áreas de investigación son la filosofía del idealismo alemán, la filosofía social y la ética contemporánea. Es actualmente coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Reconocimiento, RELAER, y del Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel, que coorganiza estas jornadas. Noemí Ancí es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, y próximamente también máster en Filosofía. Tiene estudios concluidos en la maestría en Filosofía de la PUC y actualmente es profesora en la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Le cedo la palabra entonces a nuestro primer panelista, Thilo Beche. Buenas tardes. First of all, I would like to thank for the kind invitation, the warm welcome. La cálida bienvenida y la hospitalidad que venimos experimentando aquí en Lima. Desgraciadamente no soy capaz de hablar en español, pero me parece que habrá un servicio de traducción disponible. Yes, and I just wanted to let you know, if you haven't noticed, that there is simultaneous interpretation. So if anybody needs headphones, you may obtain some in the back. Quería hablar sobre la incrustación normativa de la economía digital, que es una forma muy presente de capitalismo. Entonces, los datos son la nueva materia prima para un mercado llamado capitalismo de información, capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilancia o capitalismo de datos. Las 5 empresas de tecnología, Google, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple, son los jugadores principales omnipresentes en este nuevo mercado. Al igual que en cualquier forma de mercado, el capitalismo de mercado es determinado basado en la noción del rendimiento económico y se diferencia funcionalmente, asimismo, en cuanto a la meta de generar ingresos para su reinversión. Y como en cualquier mercado, el capitalismo de datos tiende a convertirse en una economía motivada o un dominio económico motivado por el rendimiento económico en su propio derecho.
y la autonomía es prevenida de ser incrustada en este mercado, en el orden normativo de la moralidad, la política o de lo social. Los imperativos funcionales del mercado son dominados, normativamente regulados o limitados por estos procesos. Por tanto, el capitalismo de datos también debería estar incluido en los órdenes normativos. A continuación voy a abordar la cuestión de las bases normativas para tal orden en el cual está incluido el capitalismo de datos, y voy a dar tratamiento a dos fundamentos básicos: la protección de datos y la titularidad de los datos. La protección y la titularidad de datos son dos reclamos diferentes que limitan los intereses de explotación del capitalismo de datos. Antes de explicar ambos, primero quiero examinar cómo es que funciona realmente el capitalismo de datos. En contraste con el capitalismo industrial y financiero, ¿cuáles son las características distintivas del capitalismo de datos? Entonces, así llegamos a la primera parte. Principalmente los ingresos de Google es generado por el intercambio de perfiles de usuario, los cuales permiten el tratamiento eficaz de la publicidad personalizada, así como las noticias y mensajes. Su función a veces consiste de una prognosis de comportamiento, la cual posibilita el tomar acción y decisiones en cuanto a personas predecibles. Adicionalmente al hardware y experiencia, la generación de los perfiles de usuarios requiere de algoritmos poderosos y de datos significativos. En este proceso de producción, es decir, la creación de los perfiles de usuario, los datos son recopilados y procesados. Por otra parte, la materia prima son los datos que son recopilados y procesados. No solamente los datos en sí son importantes, sino también su cantidad. El grueso de los datos es el factor decisivo para la precisión de los perfiles de usuario. A más datos, mejor será el producto. Por ello es que la economía de las empresas de tecnología como Google dependen mayormente de la extracción de datos, y su principal preocupación es dar seguimiento, recopilar y llevar o procesar los datos. La extracción principal de esto que se llama datos de comportamiento, que son información en cuanto a qué páginas yo visito, por qué calles me transcurro, a qué persona estoy contactando, cuándo me voy a dormir, cuánto tiempo necesito para contestar un correo electrónico, o si es que cruzo el semáforo cuando está rojo, etc. Estos datos de comportamiento otorgan información sobre mi mundo, qué intereses tengo yo, qué juicios emito y qué metas yo persigo, qué fortalezas y debilidades tengo yo y qué rasgos de personalidad también tengo. En breve, a partir de los datos de comportamiento uno puede extraer conclusiones en cuanto a qué persona soy o qué persona se supone que soy. Este procesamiento realizado por los algoritmos de los datos, por tanto, consiste primariamente de traducir los datos de comportamiento hacia los perfiles de usuario, pero también se torna claro que la extracción de datos llega a un nivel profundo de nuestra vida, mundo. No solamente la información sobre el lugar y el tiempo de permanencia de las personas extraídas, pero también información en cuanto a sus valores íntimos. La extracción de los datos es maximizada por 5 características que caracterizan al capitalismo de datos. La primera característica es el uso libre, la cultura libre. Un alto nivel de extracción de datos es lograda, por una parte, a través del uso libre de los servicios como la búsqueda de Google. En este sentido, la libertad es intercambiada por los datos, es decir, el uso gratuito de los servicios digitales es pagado, entre comillas, con los datos del usuario. Las empresas de tecnología ya no aplican cargos porque el acceso gratuito genera un volumen de datos que permiten mayores ingresos que pueden ser los que podrían ser generados por cobros. El segundo aspecto es el efecto de red. El efecto de red o la externalidad de red significa que los servicios se vuelven mejores a medida que más personas los utilizan. Mientras más usuarios, mejor será el procesamiento de datos y por tanto más usuarios que harán disponibles sus datos. La búsqueda de Google a menudo se utiliza gracias a su precisión, y esta precisión a su vez es mejorada por su uso frecuente. Acá hay un proverbio en inglés que tiene un símil en alemán, donde se dice que el diablo siempre defeca sobre la pila mayor.
También hay nuevas rutas de suministro, que para obtener datos adicionales Google desarrolla nuevas tecnologías que incluyen tecnologías como los Google Glass, estos lentes informáticos, smartwatches, seguidores de actividad, así como autos inteligentes o el Internet de las cosas. El desarrollo de estas nuevas tecnologías es entonces motivada por los prospectos de ganancia. Los relojes de salud o saludables no son desarrollados para promover la salud, sino porque estos datos son hechos accesibles y se aumentan la posibilidad de ingresos por esta extracción de datos adicional. Luego tenemos la soberanía de la interpretación que está por encima de la privacidad. Se requiere acceso a datos privados. Las estrategias de Google, por tanto, apuntan a aumentar o a nivelar la diferencia entre privacidad y la esfera pública. El hacer seguimiento es una manera popular de hacer esto. Las aplicaciones de smartphone, por ejemplo, recopilan datos y lo envían a terceros. Por ejemplo, el sistema operativo Android se ha demostrado que 9 de 10 aplicaciones del Play Store recopilan datos y lo pasan a Facebook y Google. Este seguimiento está oculto y permanece sin ser reconocido por los usuarios. Google justifica esta práctica con la promesa de que es necesaria para mejorar sus servicios y que los usuarios por sí mismos se beneficiarían por tanto de ello. Las prácticas que abolen la privacidad se supone que deberían aplicar nociones culturales de la privacidad descartable a la larga. Este cambio cultural afecta no solamente a la cultura gratuita, sino la definición cultural de la privacidad, y la pérdida de privacidad es interpretada como una ganancia a partir de la participación social. Y la quinta y más importante característica es el apropiamiento. Probablemente el prerequisito más importante para la extracción de datos es la transferencia de los datos de usuario hacia la propiedad corporativa. El uso de la propiedad de las tecnologías las compañías de tecnología como los algoritmos, servicios y almacenamiento le da titularidad a estas empresas a considerar los datos resultantes de su uso como propiedad suya. Entonces, como regla general, uno solo puede utilizar y transferir lo que le pertenece a uno. Esto significa que las empresas solo pueden utilizar, explotar y transferir datos de usuario si es que son capaces de transferirlo a su propia titularidad o propiedad. Por tanto, la extracción de datos apunta a la apropiación de los datos personales, lo cual debería pertenecer a las empresas de tecnología. Y ahora llegamos a la segunda parte que voy a abordar como primera contramedida para afrontar a la extracción de datos, es decir, la protección de datos. Entonces, la cuestión de las bases normativas ahora se relacionan con la manera en la que la extracción de datos puede ser contenida. Esta referencia simple a la privacidad como un bien digno de protección es echado por la borda. Por una parte, los datos personales privados por naturaleza, y por otra parte, la extracción de los datos personales como una característica esencial del capitalismo de datos, sin el cual no sería lo que es. Si uno quisiera prevenir la extracción de datos invocando la privacidad, uno prohibiría el intercambio o el comercio de datos como un todo, y por tanto el capitalismo de datos en sí. Y tengo una cita de un muy buen libro sobre el capitalismo de vigilancia, escrito por Shoshana Zuboff. Para insistir en proteger a la privacidad de los capitalistas de vigilancia, o para hacer defensoría de un fin para esta vigilancia motivada por el comercio en el Internet, es como pedirle a Henry Ford que haga que todos los modelos T los haga a mano, o como acortar o pedir que una jirafa acorte su cuello. Entonces, como primera medida para reducir la extracción de datos es la protección de datos. La protección de datos es un derecho personal y asegura los reclamos de protección individual en el dominio del tráfico de datos, entre otras cosas, contra los intereses de explotación de las empresas privadas. Esto concierne la gestión de datos, la recolección de datos, la compartición de los datos y también el procesamiento y análisis de datos. La protección de datos es un derecho indispensable de protección. Sin embargo, también resulta que es demasiado débil para cualquier protección legalmente eficaz.
no significa que no exista la protección de datos cuando las empresas de tecnología todavía están en su infancia. Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple comparten la titularidad a nivel mundial de datos virtualmente entre ellos mismos. La concentración sin precedentes de poder y conocimiento hace que estas empresas sean jugadores poderosos con influencia y control. Este poder de mercado excede la influencia de la protección de datos. La protección de datos legal es simplemente demasiado débil para otorgar una protección en contra de la extracción de datos. Hay 3 motivos por esta debilidad. El primer motivo es la concentración de poder, del poder de mercado. La primera causa está en la inequidad entre el poder político y el poder económico. El gobierno mide, las medidas del gobierno para aplicar la protección de datos no funcionan contra el poder de mercado de estas empresas. Google constantemente está esquivando este tipo de protección de datos con nuevos agujeros que encuentra, sin tener que temer sanciones graves. Una táctica de emulación es aplicada, como por ejemplo la vista de calles de Google. Esta extracción de datos opera de una manera que rompe con las leyes de protección de datos aplicables. Tan pronto como se descubren estas violaciones, porque son muy costosas y tardan mucho tiempo ese proceso, Google da un paso hacia atrás, al menos parcialmente. Entonces de ahí despliegan otra tecnología subsiguiente cuya extracción de datos nuevamente viola la ley aplicable. Esta violación constante de la protección de datos trae que el umbral de aceptación baje cada vez más. Entonces el resultado es que la protección de la privacidad garantizada legalmente se erosiona cada vez más. Luego tenemos el motivo de la convergencia de intereses. Los actores políticos en sí tienen un interés en la extracción de datos y como resultado tienen poca voluntad para dar tratamiento a las brechas en la protección de datos por parte de las empresas y la evasión de impuestos también. Y hay 2 motivos por esta convergencia de intereses. Por una parte, por motivos de seguridad, sea justificado o no, las instituciones políticas tienen un interés en el acceso a los almacenes o acervos de datos generados por las empresas de tecnología. Por otra parte, los partidos políticos son compradores gustosos de los perfiles de usuario para poder aplicarlos dentro o incorporarlos en su campaña de elecciones. Estudios demuestran, por ejemplo, que la cooperación cercana de Barack Obama con Google fue uno de los fundamentos o los cimientos de su éxito. Entonces hay una complicidad no reconocida entre el poder político y estas empresas de datos privados. Luego tenemos la tercera razón, que es la indiferencia. En cuanto a la protección de datos, un nuevo memorándum parece estar emergiendo. Los ciudadanos aceptan las violaciones de protección de datos si, a cambio, se les garantiza el uso libre o gratuito de los servicios digitales. En este contexto, el cambio cultural es significante, según el cual los servicios digitales, especialmente los servicios de redes sociales, se han convertido en una parte indispensable de la participación social para muchos. Los ciudadanos, por tanto, tienen un interés propio racional en asegurar su participación a través de un acceso inclusivo y gratuito. La indiferencia que se lamenta tan a menudo hacia la protección de datos es, por tanto, no una expresión de conveniencia, sino más bien una expresión de un interés propio y racional dentro de lo que es la participación social. Luego llegamos al tema de la propiedad de datos. Para poder realizar de manera eficaz una extracción de datos, la tesis es que la protección de datos debe ser suplementada por la propiedad de datos. Los datos personales pertenecen a la persona en un sentido teórico de la propiedad. Los datos personales son la propiedad de la persona. Entonces, el derecho de la propiedad o la titularidad de los datos está basado en el principio general del valor de la teoría de la propiedad. Según la teoría de valor, este es un derecho precontractual de la titularidad de los resultados de una actividad. Entonces, quien haga una contribución a la creación de valor también tendrá el derecho de titularidad de este valor agregado. Sin embargo, y en breve, esto genera un valor, entonces quien lo generó también es titular. La peculiaridad del capitalismo de datos ahora es que el uso de los servicios de datos es una fuente de un valor agregado. La producción y su uso caen en una sola cosa, o recaen en una sola cosa, lo que se llama prosumidor, que es una combinación de consumidor y productor.
estos prosumidores alimentan datos a través de su uso digital, que a su vez es extraído por las empresas. Y este valor agregado a través del uso puede tomar muchas formas. Evaluaciones de producto de los hoteles, libros, restaurantes, así como catedráticos, etcétera, son puestos en la red o en Internet. Pero hacer clic en páginas web, también ahí se gana valor a través de movimientos ubicables, a través de la navegación en Internet o la conexión de dispositivos. Los datos son relacionados entre sí y solamente así se convierten en algo utilizable. Entonces, en cada uno de estos casos, los datos se convierten en información utilizable a través de las actividades de los usuarios. Por tanto, los usuarios generan valores, el valor agregado del tráfico de datos. Sin embargo, es llevado o es capturado por otros, es decir, las empresas de tecnología. La generación de valor en el capitalismo de datos es alimentada por dos fuentes: la tecnología digital, es decir, algoritmos, almacenamiento, etcétera, y su uso o consumo. Por tanto, si la persona quien genera el valor es titular, es propietario de este valor, y si el uso digital contribuye a la generación de valor, entonces los usuarios también tendrían el derecho de una parte de la riqueza generada en esta economía digital. Se puede llegar a dos diferentes conclusiones de este concepto de la titularidad de datos: el modelo de pagos y el modelo de propiedad de datos común. El modelo de pagos, por ejemplo, está representado por Jaron Lanier. Este indica que los usuarios deberían ser retribuidos por sus actividades. Por tanto, deberían ser capaces de convertir sus datos en dinero. Y de la misma manera que los acelerados reciben su salario por su trabajo, los usuarios también deberían recibir algo a cambio. Esta consideración puede que tome la forma de descuentos, cobros, vouchers, ingresos individuales o ingreso básico incondicional. Los usuarios deberían ser capaces de ganar dinero al vender su historial de navegación, sus listas de contactos, sus ubicaciones o los contenidos de su mensaje de texto. No es solamente que quienes apoyan el modelo de pagos están tratando de presionar por la comodificación de los datos personales al extremo. Por encima de todo, ellos no emiten un buen juicio en cuanto al significado de la propiedad. Los derechos de propiedad son derechos de toma de decisiones y significa que los titulares determinan el uso, explotación y transferencia de datos, pero en el modelo de pagos a los usuarios se les niega este derecho de tomar decisiones. Por tanto, el modelo de pago no cumple con las demandas de la titularidad de datos, porque los usuarios aún así son privados de la soberanía sobre sus datos. Y es garantizado que esto será retenido por quienes tienen la titularidad. Ahora llegamos a el modelo común que yo prefiero. Entonces, la teoría de valor de la propiedad permite la conclusión de que la titularidad de los datos es dividida por dos grupos: los usuarios y las empresas de tecnología, que cada una hace su propia contribución a la generación de valor. Por tanto, los datos pertenecen a ambos. Tanto los usuarios como las empresas tienen una cotitularidad de los datos. La titularidad de datos común, sin embargo, va más allá de la participación financiera o económica de los ingresos. Los derechos de propiedad, por encima de todo, son derechos de toma de decisiones y permiten a la gente tener una decisión en su uso, explotación y transferencia. Por tanto, la titularidad de datos incluye el derecho a ejercitar un control sobre los datos. Entonces, si la cotitularidad está ahora mantenida en datos, y si los derechos de propiedad autorizan el control sobre los datos, entonces las empresas y los usuarios tienen una titularidad común sobre los datos. Esta titularidad común, por tanto, otorga un uso democrático de los datos. Los usuarios, por tanto, tienen derecho a decidir de manera conjunta en cuanto a la extracción de datos. Ellos están en control en cuanto a qué datos son extraídos y bajo qué condiciones debe ser hecho y para qué propósitos es realizado. Los titulares de datos, por tanto, ejercen control sobre la extracción de datos de manera mucho más eficaz de lo que sería posible con la protección de datos. Finalmente, quisiera presentar la cuestión de cómo los derechos hacia la titularidad común de datos puede ser institucionalizada. Los
detenidos por una cotitularidad son canalizados en fondos de datos, y estos son administrados en conjunto por los representantes de los usuarios, quienes deciden qué tecnologías y productos se van a desarrollar y cuántos datos pueden ser intercambiados. Como titulares, usuarios o sus representantes, estos decidirán, por ejemplo, qué datos pueden ser vendidos a qué promotores, revendedores, proveedores de cuidados, de salud, aseguradoras, servicios financieros y así. Entonces, como titulares, también se asegura la transparencia necesaria del comercio de datos. Si los usuarios en sí son titulares y si los titulares determinan el uso de los datos, entonces la extracción de datos no puede ser oculta de los usuarios. Los usuarios en sí, por tanto, generarán la transparencia necesaria en cuanto a la recolección y procesamiento de los datos. La tenencia común de los datos, por tanto, es indispensable para la integración eficaz dentro de la economía digital hacia un orden normativo. Gracias. Bueno, mi ponencia se titula Capitalismo, Reconocimiento y Socialismo. La sola mención de los tres conceptos incluidos en el título de mi ponencia, capitalismo, reconocimiento y socialismo, más todavía por el orden en que son colocados, delata sin duda la intención que me anima al escribir estas reflexiones. Huelga decir que no hay otra ponencia en este coloquio que se refiera al socialismo y que esa ausencia es suficientemente reveladora del desprestigio generalizado que afecta al concepto y al movimiento en la actualidad. Quiero referirme, como habrán adivinado, a la tesis central de Axel Honneth en su libro La idea del socialismo, un libro que tiene ya unos años y ha sido objeto de muchas controversias, pero que mantiene, creo, su pertinencia o su espíritu provocador. Lo hago en primer lugar porque es una vieja deuda conmigo mismo. Hace mucho quería tomarme el tiempo para hacer una suerte de balance de este texto, pero lo hago también, naturalmente, porque el tema del que se ocupa es en más de un sentido relevante para la discusión que es materia de este coloquio, la crítica del capitalismo y la crisis de la democracia. A quienes hayan leído el libro o estén familiarizados con él, les pido algo de paciencia, porque puede ser que conozcan ya algunas de las ideas que expondré, pero no se preocupen, no me voy a limitar a resumirlas, sino que trataré de hacer una reflexión que sea al mismo tiempo informativa y polémica. Para explicar por qué tomó la decisión de publicar este libro, menciona Honneth dos razones que, aun siendo muy pertinentes, no dejan de ser curiosas y que nos permiten entrar directamente en materia. En primer lugar, nos dice, se vive en la sociedad actual un extrañísimo, inédito dilema consistente en que hay un creciente y palmario malestar sobre la situación económica y sobre las condiciones laborales en el mundo entero, pero al mismo tiempo parece haber desaparecido todo pensamiento utópico, cualquier referencia a una visión motivadora o esperanzadora sobre un cambio de la situación. Este desacoplamiento, escribe, entre la indignación y cualquier orientación hacia el futuro, entre las protestas y las visiones de algo mejor, es una situación verdaderamente nueva en la historia de las sociedades modernas. Fin de la cita. Es pues con el ánimo de cerrar esa brecha, de hacer frente al fatalismo ideológico imperante, que él se propone actualizar la inspiración ética del socialismo y tratar de revitalizar su fuerza normativa. Pero aquí viene lo curioso. En contra de lo que parecía desde hace más de 2 siglos una tendencia cultural irreversible de secularización, resulta que ahora es la religión la que resurge con vitalidad ética prometedora, mientras que el socialismo es percibido como un movimiento obsoleto. Si Max Weber viese lo que está ocurriendo, nos dice Honneth, no lo podría creer y se frotaría los ojos de la sorpresa. Y añade, cito, la convicción de que esta inversión de roles es algo apresurada
y de que no puede contener toda la verdad es uno de los dos motivos que me llevaron a escribir el presente libro. Fin de la cita. Hago notar esta vinculación explícita que hace Honneth entre la actualización de la idea del socialismo y la resistencia ante la restauración moral de las religiones, no solo por lo que ella implica, sino porque hay allí también una lectura muy diferente de la que ha venido realizando Jürgen Habermas en los últimos años. La segunda razón que lo habría llevado a publicar el libro sería la recepción adversa de su gran obra sistemática anterior, El Derecho de la Libertad, por parte de quienes habían siempre compartido con él una visión crítica de la sociedad. Honneth se muestra muy sorprendido de que haya habido una gama tan amplia de detractores que le reprochan que la posición por él allí expuesta, en lugar de mantener la meta de transformar el orden establecido, habría terminado más bien por legitimarlo o por contribuir a su reproducción inmanente o incluso a ofrecerle una justificación ideológica. Considera que muchas de esas críticas se deben a un malentendido en la lectura de su propuesta metodológica y por eso se ha defendido de ellas en varios foros y a través de múltiples réplicas por escrito. Pero sostener que se trata de un malentendido equivale a reconocer que en algún modo se dio motivo para que éste se produjese. Por lo mismo, afirma ahora Honneth que, cito, bastaría darle a la perspectiva adoptada en aquella obra un simple giro, literalmente dice una simple vuelta de tuerca, eine kleine Drehung, para que aparezca con más nitidez el nuevo rumbo institucional que se propone para la sociedad en su conjunto. Y eso es justamente lo que este largo ensayo sobre el socialismo nos quiere ofrecer. Una visión del futuro, al menos el boceto de una propuesta utópica de la forma de sociedad que habría de basarse en la concepción ética del reconocimiento o de la libertad social. El hilo conductor de la obra es conocido, pero lo resumo aquí brevemente en función sobre todo de la argumentación de mi ponencia. Honneth destaca el parentesco histórico e ideológico entre el surgimiento del movimiento socialista y el catálogo de los principios de la Revolución Francesa. En las diferentes variantes del movimiento que van surgiendo por aquel entonces en el continente europeo, se expresa una denuncia de la contradicción existente entre el principio de la libertad y los otros dos principios que fueron supuestamente emblemáticos para la revolución, la igualdad y la fraternidad. Es más, el propio principio de la libertad se convierte en el blanco central de las críticas socialistas, porque tal como es concebido y puesto en práctica en el proceso de industrialización entonces en pleno auge, parece ser una legitimación del individualismo y del egoísmo reinantes en el sistema de producción económica de aquella sociedad. La influencia del proceso de industrialización sobre el socialismo naciente es tan grande que éste termina por dirigir todas sus baterías contra el sistema económico que imposibilita la realización de la libertad, perdiendo de vista otras dimensiones de la concepción de la vida humana que se abren paso en la cultura revolucionaria, en particular vinculadas a la universalización de los principios de igualdad y fraternidad. Lo que los socialistas andaban buscando, piensa Honneth, era una forma de conceptualizar la libertad social, es decir, una teoría global y multidimensional de reconocimiento recíproco genuino, en el sentido que él la desarrolla en sus escritos, pero se vieron atrapados por la lógica del propio capitalismo naciente y no fueron capaces de ampliar el horizonte de su comprensión de la vida social.
La palabra clave, escribe, para la reconciliación de los tres principios de libertad, igualdad y fraternidad, que entonces eran concebidos como irreconciliables debido a la situación económica imperante, es la libertad social. Fin de la cita. En términos más sintéticos, sostiene que el proyecto socialista parece mostrar tres errores congénitos, tres Geburtsfehler. Primero, su sujeción conceptual al ámbito de la economía y el mercado. Segundo, su sorprendente desatención al valor y el papel de la voluntad política. Y tercero, su dependencia de una concepción metafísica o filosófica de la historia. En cuanto a lo primero, se ha mencionado ya que bajo la influencia del proceso de industrialización, el movimiento socialista se concentró casi exclusivamente en la esfera económica, con el convencimiento de que ella era el lugar central, si no el único, en el que debía realizarse la lucha por una comunidad solidaria o el combate del individualismo. Esa suerte de fundamentalismo económico o de monismo económico, como los llama Honneth, fue el anverso de una medalla cuyo reverso fue el ocultamiento o el desaprovechamiento de las posibilidades que ofrecía la nueva concepción de la libertad, desde la reivindicación de la autonomía para todo individuo hasta la interpretación republicana de la construcción de una voluntad colectiva, pasando por la instauración de la soberanía popular, factores sobre cuya conceptualización Rousseau y luego Hegel habrían de jugar un papel decisivo. En tercer lugar, en fin, la asunción de una visión filosófica de la historia ofrecía al movimiento la garantía, en realidad la creencia dogmática, de que habría de producirse necesariamente en el futuro el triunfo de la revolución. Y si a ello se añade el ingrediente del monismo económico, entonces también se podía postular que el agente de cambio portador de la esperanza revolucionaria sería una clase social ligada orgánicamente al funcionamiento del modo de producción, es decir, la clase proletaria. Esos errores congénitos del socialismo deben ser corregidos, y en la forma de hacerlo residirá la pequeña vuelta de tuerca que se prometió al inicio. Veremos, sin embargo, que la vuelta de tuerca no es tan pequeña ni tan simple como pareciera a primera vista. Por lo pronto, es claro que Honneth sigue convencido de que la teoría del reconocimiento que ha desarrollado en el derecho de la libertad es la fuente de inspiración y la ruta a seguir para hacer nuevamente plausible el proyecto socialista. Ese proyecto, escribe, cito, se habría podido desarrollar, el proyecto socialista se habría podido desarrollar de manera más cabal si más allá de lo sostenido por sus fundadores se hubiese retomado la teoría hegeliana de la libertad, porque entonces habría existido la posibilidad de entender las libertades liberales no como un obstáculo, sino como una condición necesaria de las libertades sociales, de modo que éstas, como se presumía originariamente, pudieran realizarse en el futuro también en la esfera económica. Fin de la cita. En lo que respecta más específicamente al desarrollo del capitalismo, las cosas se vuelven un poco más complicadas. De un lado, Honneth mantiene su tesis global de que el mercado representa un modo de cooperación intersubjetiva instaurado en la sociedad moderna, por tanto, una forma virtualmente genuina de reconocimiento recíproco unos otros, tesis que es discutible incluso en relación a lo sostenido por Hegel en su filosofía del derecho, y por eso considera necesario corregir la identificación hecha por Marx y sus seguidores entre economía de mercado y capitalismo.
tiene claramente en mente que el mercado puede ser una forma positiva de cooperación social que no tiene por qué estar ligada necesariamente al sistema capitalista. De otro lado, sin embargo, se encarga de subrayar que el desarrollo actual del mercado internacional no hace sino confirmar, en algunos casos incluso de manera definitiva, los pronósticos más lúgubres que había hecho Marx sobre el funcionamiento perverso del sistema. La sensación generalizada entre la población de que las condiciones en que se lleva a cabo la globalización económica escapan por completo al control de las decisiones humanas, particulares o políticas, parecería, en efecto, corroborar históricamente la tesis de Marx sobre el fetichismo de la mercancía en el primer tomo de El Capital, en la medida en que todas las relaciones sociales son percibidas ahora en forma cosificada o como si se hubieran convertido en relaciones sociales entre cosas. En varias ocasiones insiste Honneth en juicios como este, como para que quede claro que su defensa del mercado como forma de cooperación social no equivale en modo alguno a legitimar lo que el capitalismo ha hecho de él. Por lo mismo, el capitalismo debe seguir siendo, eso afirma Honneth, el enemigo natural del socialismo. Alude así no solo al sistema económico realmente existente y a las fuerzas que dominan el mercado en la actualidad, sino también y sobre todo, cito, a la teoría económica oficial que se enseña en los recintos académicos y que desde hace 200 años se esfuerza en justificar que el mercado capitalista es el único medio eficiente para coordinar las actividades económicas ante el crecimiento de la población y el aumento correspondiente de sus necesidades. Fin de la cita. En lo que respecta al segundo de los errores congénitos mencionados, el que se refiere a la impermeabilidad del movimiento socialista frente a las dimensiones positivas de la cultura política naciente, la corrección consistirá en asumir su verdadera relevancia y en proyectar el concepto de libertad social o de reconocimiento recíproco a todas las esferas de la sociedad. Con el surgimiento de la autonomía individual y con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, se abrió paso una diferenciación entre ámbitos de la vida social hasta entonces fusionados entre sí. De un lado, la diferencia entre sociedad y Estado. De otro lado, la diferencia entre esfera privada y esfera pública. Fue precisamente para hacer frente y para hacer justicia a la multidimensionalidad de los cambios que venían ocurriendo en el seno de la nueva sociedad, que Hegel propuso una concepción compleja del derecho que concedía legitimidad y autonomía relativa al ejercicio de la libertad en cada una de esas esferas. Su propuesta de un modelo de reconocimiento que separara el ámbito económico del ámbito político y ambos del ámbito familiar o interpersonal, sin renunciar por ello a una integración de las diferentes dimensiones, permitía rescatar los genuinos avances que se venían haciendo en la fundamentación de la voluntad política colectiva, no menos que en la ampliación de los derechos individuales en la esfera privada. Lo importante no es pues solo la valoración adecuada de la capacidad de decisión política colectiva, sino además la ampliación de las libertades individuales y la diferenciación de las esferas de cooperación en las que ellas se hacen efectivas. En una palabra, la cristalización institucional de las dimensiones de la libertad social. El tercer error congénito, en fin,
es el que se refiere a la creencia ciega en el progreso de la historia y al papel que en ella juega el agente privilegiado de cambio, la clase proletaria, asociada al funcionamiento interno y por ende a la supuesta disolución inevitable del sistema económico capitalista. Lo primero que se debe corregir es, piensa Honneth, esa fe incondicional en la ciencia y el progreso y reemplazarla por lo que él llama un experimentalismo histórico. Toma esta expresión, como se sabe, de John Dewey en el sentido pragmatista de un proceso continuo de aprendizaje a través de la experiencia, así como de procesamiento de las lecciones que ella nos deja para mejorar el curso de las experiencias futuras. Dewey le es un aliado en varios otros sentidos, lo cual no debe ser pasado por alto al evaluar su posición. Aquí lo es también en la valoración que hace de la cooperación, que hace Dewey de la cooperación social, pues en su visión del experimentalismo se trata asimismo de eliminar progresivamente las barreras que impiden una mayor comunicación entre los miembros de la sociedad y por tanto una solución inteligente de sus problemas globales. Siendo la libertad social una constelación conceptual compleja que exige la integración de diferentes dimensiones de la acción humana, el experimentalismo, antes que el determinismo histórico, parece un dispositivo metodológico adecuado para expresar la necesidad de una crítica y una revisión continuas de las soluciones que se vayan hallando para lograr la tal integración. Ahora bien, desaparecido el cauce metafísico que aseguraba el progreso unilineal de la historia, desaparece también el sujeto privilegiado que hacía las veces de portador de los ideales socialistas. Honneth da por descontado que hace falta abandonar la idea de una clase proletaria que juegue semejante rol, no solo por razones filosófico-políticas, sino también por razones históricas o empíricas. Pero su caracterización del nuevo sujeto o agente del cambio social es, por decirlo menos, oscilante. Siguiendo la misma inspiración hegeliana que ha venido animando su obra anterior, sostiene también ahora, por supuesto, que el mejor candidato para desempeñar ese rol no son los discursos morales o determinados movimientos colectivos, sino más bien los cambios institucionales concretos que aseguren la ampliación y la consolidación del ejercicio de las libertades en un contexto de cooperación social. El protagonismo de la crítica de la sociedad se desplaza así de la idea de un sujeto o agente individualizado a la de un proceso global de transformaciones estructurales. No son las subjetividades rebeldes, cito, escribe Honneth, sino las mejoras verdaderamente concretas. No los movimientos colectivos, sino las conquistas institucionales, las que deberían jugar el rol de portador o agente social de las pretensiones normativas que el socialismo trata de defender en el seno de las sociedades modernas. Fin de la cita. Eso no le impedirá, sin embargo, precisar más adelante que la propia red de prácticas e instituciones sociales es siempre provisional o que se halla en movimiento continuo, lo que significa que requiere también de la intervención de otro tipo de agentes de cambio, que son quienes tendrían a su cargo la crítica y la corrección progresivas de las formas de articulación de dicha red. Se refiere así, de manera genérica, a todos los ciudadanos y las ciudadanas que conforman la esfera o la opinión pública en una sociedad democrática. Serían ellos un todos, que es también un nosotros en sentido fuerte,
quienes seríamos los protagonistas permanentes y provisionales de la crítica de la sociedad, de su continua transformación para atender y coordinar entre sí los reclamos diversos de la libertad social. Volveré sobre esta oscilación más adelante. Aquí no se acaba, sin embargo, la simple vuelta de tuerca con la que quería Jonas despejar el malentendido sobre su posición crítica respecto de la sociedad capitalista contemporánea. Él mismo cree que hace falta reforzar su tesis central anunciando más explícitamente qué tipo de expectativa normativa podríamos formular sobre el desarrollo de la sociedad para que aparezca con nitidez el ideal que lo anima. Propone, pues, una idea utópica, un ideal ético que ilumine el sentido de su empresa sistemática y que haga más comprensible por qué cree en la utilidad o la riqueza de la concepción hegeliana de la eticidad. Esa idea se trata de la idea o metáfora de un organismo vivo, tomada en parte de Hegel, pero también nuevamente de Dewey, metáfora según la cual la sociedad del futuro no debe ya ser concebida o anticipada a partir de relaciones de producción, sino como una totalidad en la que sus órganos particulares desempeñen una función integradora, siempre sujeta a revisión, en aras de la articulación del conjunto. Cito, es la interacción entre sí de los círculos funcionales de la libertad social. Desconcierta un poco, a decir verdad, que la idea de un organismo pueda acoger la inspiración ética o la capacidad motivadora que son propias de una utopía, por no mencionar además los problemas de consistencia epistemológica que encierra dicha noción. Quizás por eso asocia Honneth la idea del organismo a la concepción de la democracia y propone entonces definir a esta última como una forma de vida. La aplicación de la metáfora del organismo vivo al funcionamiento global de la democracia sería, en tal sentido, la instancia normativa que indicaría el rumbo hacia el cual orientar la realización del reconocimiento recíproco. Cito nuevamente, la democracia así entendida como forma de vida no sería pues solo un modo de participar de manera libre e igualitaria en la construcción de la voluntad política, sino que implicaría más bien la posibilidad de vivir en cada una de las esferas funcionales de mediación entre individuo y sociedad, la experiencia de una participación igualitaria, reflejándose así en cada una de ellas, en cada una de esas esferas, la estructura global de la cooperación democrática. Esta sería entonces la manera de devolverle al socialismo un impulso ético o un dinamismo utópico, comprenderlo como forma de vida democrática. Claro está, en el sentido indicado de que allí se daría cumplimiento al desarrollo del conjunto de relaciones de reconocimiento recíproco. Como ya se adelantó, el sujeto o el agente que debería hacerse cargo de mantener vivo el movimiento del organismo no sería ya una clase social determinada, sino el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que conforman la opinión pública democrática. Es a ella a la que corresponde vigilar y corregir continuamente la finalidad intrínseca del conjunto. Llegados a este punto, y a poco de cerrar su ensayo, y también de cerrar yo mi intervención, se plantea Honneth un problema crucial que había estado curiosamente ausente de sus obras anteriores, incluyendo El derecho de la libertad, a saber si el socialismo o la concepción global del reconocimiento debería ser un movimiento internacionalista o si debería restringirse al ámbito nacional. El problema es sumamente complejo
porque no solo implica una toma de posición sobre la cuestión de si hay un progreso de la libertad en la historia, sino también sobre la adecuada relación entre las diferentes visiones culturales del mundo. Honneth parece querer eludir la complejidad y aborda el asunto solo desde una perspectiva parcial, sin ofrecer todas las justificaciones que serían necesarias. El socialismo, nos dice, tiene que ser cosmopolita e internacionalista en sentido normativo, pero tampoco puede desconocer la heterogeneidad de las tradiciones sociales y culturales. Debe por eso admitir que existe una tensión entre ambas realidades y evitar así el peligro, tanto el peligro del elitismo como del populismo. Aunque parezca paradójico, para hacer frente a esa tensión emplea de manera análoga o en forma analógica una distinción que John Rawls hiciera famosa para defender en su momento al liberalismo, la distinción entre política y metafísica. El socialismo debe ser internacionalista en sentido político, es decir, como propuesta normativa universal, pero debe ser al mismo tiempo localista en sentido metafísico o comprensivo, como entendía Rawls esa palabra, es decir, el socialismo debe integrarse a las tradiciones éticas de las diferentes sociedades y contribuir en ellas a cultivar o desarrollar la opinión pública en favor de las libertades. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes con todos, nuevamente agradecer por su participación. El título de mi ponencia es Participación ciudadana y soberanía política en el capitalismo contemporáneo, algunas tensiones y acercamientos bajo una lectura de la realidad actual. Una de las críticas más comunes que se suele sostener en contra del capitalismo en relación con la democracia contemporánea está referida a la despolitización de las y los ciudadanos, quienes, según este punto de vista, estarían cada vez menos interesados en participar de forma activa en la vida pública. Esta idea está basada en el tipo de crítica que Rachel Yegi llama o denomina como la crítica ética al capitalismo, según la cual las formas de vida moldeadas bajo la lógica del sistema económico capitalista serían malas o estarían alienadas. Ello debido al vaciamiento de ciertas prácticas sociales y valores éticos que supuestamente son esenciales para la vida en comunidad y por lo tanto también para la reproducción de la esfera pública. Desde la perspectiva de Yegi, un aspecto positivo de este tipo de crítica ética al capitalismo sería, por ejemplo, el hecho de que se comprende al capitalismo también como una cultura y que en ese afán se resalta el trasfondo normativo que estaría detrás de las lógicas capitalistas, rechazando la comprensión de la esfera económica como puramente neutral en términos valorativos. Sin embargo, ¿cuál sería el problema principal de plantear una crítica como esta de manera aislada a otras alternativas metodológicas? La autora propone dos problemas principalmente. Por un lado, existe una abierta dificultad para demostrar que efectos en la personalidad de los individuos, como el desinterés por la vida pública y política, tienen una relación directa con la naturaleza intrínseca del capitalismo, o si, por el contrario, estarían relacionados con otro tipo de factores culturales o históricos, como por ejemplo el hecho de que pertenecemos a la modernidad. Por otro lado, existe una abierta dificultad también para demostrar la validez del criterio que estaría siendo utilizado con el objetivo de comparar una forma de vida supuestamente buena con otra que está deformada. A partir de este problema se plantearía la siguiente pregunta. ¿Desde qué estándar uno podría repudiar ciertas prácticas sociales, preferencias y decisiones individuales respecto de la participación política, por ejemplo? En otras palabras, ¿cómo podríamos justificar que un ciudadano que decide participar de forma activa en la esfera política es mejor que aquel que prefiere no hacerlo?
Bajo dichos presupuestos, Yale cree que si se busca plantear en serio una crítica al capitalismo y a las formas de vida que están imbuidas en él, es necesario utilizar una metodología de crítica más compleja que tome en cuenta los parámetros no solo éticos, como por ejemplo preguntarse por la mejor forma de vida, sino también los de carácter moral, referidos al orden que puede considerarse como justo, y los de carácter funcional, que indagan el conjunto de prácticas que están orientadas al logro de objetivos constituidos bajo trasfondos también normativos. Desde esta perspectiva, una crítica al capitalismo como la que mencioné hace un momento, referida a la despolitización de los ciudadanos contemporáneos y al síntoma, por ejemplo, de apatía política, podría reorientarse con la finalidad de evitar interpretaciones ingenuas o superficiales. Para hacerlo, en términos más concretos, voy a utilizar un ejemplo de nuestro contexto social que, si bien es un tanto reciente para nosotros, constituye un problema bastante común en las actuales democracias constitucionales. Me refiero al problema relacionado con el papel que ocupan en la esfera pública los denominados defensores de derechos humanos. Pero antes de entrar a realizar análisis al respecto, quiero plantear un supuesto diagnóstico desde una perspectiva un tanto superficial del estado de la ciudadanía en la actualidad, con la finalidad de proponer luego un contraste al respecto. Como ya señalé, al analizar el tema de los efectos negativos que el capitalismo podría tener sobre principios democráticos, como la necesidad de una sociedad civil activa e influyente, se podría sostener el siguiente diagnóstico. En la actualidad, una de las deficiencias más graves de nuestro sistema democrático es que contamos con un conjunto de ciudadanos que no posee un sólido compromiso con la vida pública y con el papel fundamental que tiene su participación en el control del poder público, tanto institucional como el que ejerce el Parlamento o el Gobierno, o más espontáneo como el que ejercen, por ejemplo, grupos económicos o los medios de comunicación. Siguiendo este tipo de interpretación de nuestra sociedad actual, podría sostener también, a partir de una lectura de la democracia liberal y del modelo deliberativo racional, principalmente provenientes de la teoría de Habermas, que la única forma en que podamos volver a hablar de la recuperación de la legitimidad social y de la voluntad popular es a través del reforzamiento de la sociedad civil y de los mecanismos de influencia que estos tienen en los sistemas de poder. Debido a ello, en mi análisis podría plantearse como preguntas centrales las siguientes. ¿Por qué en nuestro contexto los ciudadanos cada vez menos intervienen en la esfera pública a través de vías institucionales de participación, como los partidos políticos? ¿Por qué los partidos políticos existentes tienen fuertes deficiencias para construir y mantener posturas ético-morales sólidas? ¿Por qué los movimientos sociales que surgen esporádicamente no representan una fuente de presión efectiva que se mantenga a lo largo del tiempo? Y finalmente, ¿por qué muchas de las protestas sociales que observamos en nuestra realidad surgen guiadas principalmente por orientaciones de intereses individuales en lugar de consensos colectivos? La respuesta a todos estos cuestionamientos desde una perspectiva superficial sería, por ejemplo, la siguiente. Las prácticas capitalistas generan progresivamente una individualización mayor del ciudadano, una enajenación producida por el consumo y la mercantilización y la prevalencia de la racionalidad estratégica. Sin embargo, ¿es este realmente el problema del capitalismo en relación con el desincentivo de la forma de vida democrática? El análisis crítico inmanente podría ofrecernos una alternativa distinta basado en la consideración de los factores funcionales, morales y éticos que necesitaríamos para plantear un cuestionamiento más profundo al capitalismo. Para graficar ello, voy a referirme ahora sí a los defensores de derechos humanos y la posibilidad que el análisis crítico de su papel en la esfera pública ofrece para comprender otras formas alternativas en que la ciudadanía actual se enfrenta a problemas que le obstaculizan una participación política más activa. Con esto, no obstante, no quiero decir que en el diagnóstico puedan detectarse factores relacionados con la despolitización de la ciudadanía. Evidentemente sí los hay. Sin embargo, como vimos hace un momento, existe una fuerte dificultad empírica e incluso también argumentativa en términos éticos para demostrar que el sistema capitalista constituye su principal origen. Ahora bien,
¿Cuál es el problema con los defensores de derechos humanos en el marco de la tensión entre capitalismo y democracia? En primer lugar, es necesario explicar quién es un defensor de derechos humanos. Desde una perspectiva crítico-ética, la definición no se plantea con un corte identitario, sino más bien relacional. Es decir, uno solo puede decir que una persona o grupo de personas es o son defensores de derechos humanos a partir de las acciones o actividades que él o ellas realizan en la esfera pública. Así se sostiene, por ejemplo, que un defensor podría ser un abogado, un periodista, un profesor, un activista, un profesional de la salud, así como un grupo minoritario. Independientemente de las características de cada uno de ellos, lo importante está en la actividad de defensa permanente que realicen en favor de la protección y extensión de los derechos. En las democracias constitucionales contemporáneas, la existencia de estas personas constituye un factor fundamental para la exigencia efectiva de los derechos reconocidos al máximo nivel del Estado de Derecho. En tal sentido, su reconocimiento como actores políticos representa la aceptación por parte del Estado del ejercicio legítimo de su participación en la esfera política. Podría decirse que, en cierto sentido, ser un defensor de derechos humanos constituye una forma contemporánea, desarrollada sobre todo en las últimas décadas, de que la o el ciudadano ejerza el tan ansiado poder comunicativo. Es por ello que regularmente dichas personas están relacionadas con la organización de colectivos cuyo origen principalmente se inicia a través de la formación espontánea de un movimiento social. El problema, sin embargo, surge en el propio Estado que restringe su participación, ya sea directamente a través de decisiones legislativas, como por ejemplo cuando en su ordenamiento el Estado no prevé un mecanismo de protección para los defensores, o decisiones administrativas, por ejemplo, cuando en ciertos ordenamientos se estipulan exigencias para el reconocimiento de las ONGs. O ya sea de forma indirecta cuando el Estado no evita que otros grupos de poder socaven su participación. Y la restricción estatal se origina justamente debido a que muchas veces los defensores de derechos humanos realizan acciones o actividades que no se encuentran dentro de la definición liberal de participación política, sino que más bien apuestan por un tipo de democracia de corte más radical. Como es posible suponer, esta particularidad tiene que ver con las distintas interpretaciones que se dan en la actualidad a la protesta social legítima. El problema se agrava aún más cuando a nivel internacional el reconocimiento de los defensores de derechos humanos se ha estandarizado a través de 3 exigencias que debe cumplir una persona o grupo de personas para que pueda participar en la vida pública sin obstáculos. En la primera, la persona debe aceptar la universalidad de los derechos humanos. Bajo la segunda exigencia, los argumentos utilizados por la persona deben calzar con el discurso de los derechos humanos, aun cuando el argumento sea o no técnicamente correcto. Y en la tercera exigencia, la persona debe manifestarse solo a través de acciones pacíficas. Al respecto, para tratar de disminuir la fuerza de la tercera exigencia, es decir, en relación con la restricción a las acciones pacíficas, los teóricos del derecho internacional de los derechos humanos han tratado de proponer una distinción entre acciones pacíficas y acciones no violentas. La segunda categoría permitiría que las acciones se evalúen caso por caso. Por ejemplo, según esta propuesta, no sería igual que una protesta inicie con violencia que otro supuesto en la que la violencia sería consecuencia de un ataque previo deliberado por las fuerzas del orden. Sin embargo, pese a dicho intento de distinción, en la gran cantidad de supuestos, los estados tienden a evitar el reconocimiento de los defensores en la medida que relacionan su actividad con posiciones radicales y o violentas. Justifican dicha decisión en directrices como la protección de la soberanía nacional, la lucha contra el terrorismo y el extremismo, el desarrollo y la seguridad económica y la afirmación de ciertas normas y prácticas culturales, religiosas o tradicionales. Dejando a un lado la posibilidad de profundizar en el análisis sobre el uso de la violencia en este tipo de protesta social, y más allá de todas las consecuencias que los estándares mínimos generen en la desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, quiero resaltar una consecuencia en particular.
Ella tiene que ver con el uso de una estrategia que busca deslegitimar incluso de manera previa a la actuación de un defensor de derechos humanos, estrategia que en algunos supuestos está relacionada justamente con un factor del sistema económico capitalista. Entre la gran variedad de personas defensoras de derechos humanos, se considera que hay algunos grupos de ellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad al momento en que desarrollan sus acciones o actividades de defensa en el espacio público. Este nivel de vulnerabilidad va a depender del grado de desacuerdo social existente respecto del derecho o derechos humanos por el que el defensor decide participar en la esfera pública. Así, por ejemplo, en nuestro contexto se encuentran en una situación de mayor riesgo los defensores de derechos de minorías, de los conflictos generados por la tala ilegal, la industria extractiva, entre otros. Eso quiere decir que mientras mayor desacuerdo haya en la sociedad respecto de los temas materia de defensa, mayor será el riesgo que sufre el defensor en la obstaculización del ejercicio de su participación política. Como es bien conocido, uno de los casos más recurrentes que vemos en nuestra realidad es el relacionado justamente con defensores de derechos humanos que realizan sus actividades en el marco de los conflictos sociales generados por la minería. Debido a que dicho tipo de situaciones generan altos niveles de desacuerdo, se despliegan una serie de estrategias para bloquear la participación de los defensores, referidas sobre todo al uso de discursos de deslegitimación, difamación y estigmatización en contra de ellos. Al respecto, aquí resulta pertinente insertar un factor de análisis relacionado con la crítica al capitalismo. Volviendo nuevamente a Yegi, ella sostiene que si algo en principio está mal con el orden social capitalista, ello tiene que ver con el hecho de que las prácticas sociales que se desarrollan dentro de su lógica tienden a autocomprenderse como neutralmente valorativas, es decir, que no están guiadas por ningún tipo de valor o jerarquía de valores, ni tampoco están contextualizadas dentro de un ámbito normativo de valoraciones. Justamente, los discursos de difamación y estigmatización utilizados en contra de los defensores presentan tendencias orientadas a objetivizar el conflicto, haciendo prevalecer datos e información relacionada con el desarrollo y progreso económico, frente al cual los defensores se presentan como impedimentos para el crecimiento económico. La obstaculización a la participación política empeora cuando es el propio Estado que no reconoce la legitimidad de las acciones realizadas por los defensores en este contexto, dado que, como mencioné, en la mayoría de supuestos ellos deben hacer uso de formas alternativas de protesta social que no necesariamente están dentro de la exigencia tradicional de acciones pacíficas. A partir de ello se produce una contradicción, dado que el mismo contexto democrático constitucional que hizo posible la aparición de los defensores de derechos humanos en la esfera pública como nuevos actores en la deliberación, restringe e imposibilita la influencia efectiva que ellos podrían tener en el sistema político. Sobre este punto, Eguren y Patel señalan que es necesario contextualizar y entender las experiencias de los defensores basadas en una red densa de relaciones con particularidades políticas, sociales y culturales. Los defensores son agentes de cambio y su trabajo moldea y a su vez es moldeado por otras estructuras, normas y prácticas que promueven u oprimen derechos humanos. En tal sentido, un análisis crítico sobre las nuevas posibilidades de participación en una democracia en continua tensión requiere de ciertas reformulaciones a los conceptos del orden democrático liberal en su relación también con el orden capitalista. Así, por ejemplo, los derechos humanos se podrían redefinir como procesos dinámicos de conflictos de intereses que tienen sus puntos de partida en las diferentes posiciones de poder. Por lo tanto, los derechos humanos deberían ser definidos como sistemas de objetos, valores, normas, instituciones y, por otro lado, sistemas de acciones, es decir, prácticas sociales. Teniendo en cuenta tales presupuestos conceptuales, una propuesta de análisis crítico al capitalismo planteado, por ejemplo, por Yegi, que incorpora una interrelación entre factores funcionales, éticos y morales, resulta bastante completa. Gracias. Muchas gracias a los tres participantes. Pasamos entonces a una primera ronda de preguntas del público. Por favor, quien quiera la palabra, levante la mano para que les puedan pasar el micro.
Bien. ¿Qué tal? Sí, tengo dos preguntas, una para Miguel, una para el profesor Beche. No sé si plantearlo como pregunta o como comentario, porque siento que estoy queriendo preguntarle a Jonet, entonces no sería justo. Entonces lo plantearía como algo quizás para discutir. Como nos mencionaste, lo que Jonet quiere hacer es, en efecto, el socialismo no pensó tanto en las otras esferas de la libertad. Y eso está muy interesante, pero quería ver qué habría que quizás pensar sobre cómo más bien la economía puede como contaminar estas otras esferas de la libertad, ¿no? Es decir, no solamente en el sentido que Jonet de alguna manera critica o que no considera tan relevante, en el sentido de que se va a mercantilizar la esfera de la política o se va a mercantilizar o se va a privatizar lo público, sino como la propia idea de la diferencia entre lo público y lo privado, o la diferencia entre lo económico y lo político, es ya algo que tiene algo que ver funcionalmente con el propio capitalismo, ¿ya? Y su funcionamiento. And then for Professor Beche, I was interested in the relation between the functional and the normative part. I will try to ask Quisiera preguntarle cuál sería la relación entre esas incorporaciones normativas y la eficiencia funcional de la economía digital. Por ejemplo, puede haber alguna ventaja en algunas de esas incorporaciones porque también ayudan al desarrollo de la economía virtual per se, y cuál sería la compatibilidad entre la funcionalidad de la economía digital y las incorporaciones normativas. Thank you very much for those three highly interesting ponencias tan interesantes. Yo en realidad pienso que las tres charlas se refieren a cosas diferentes, aunque podría haber un tema común, y estaría muy interesada en conocer sus ideas sobre los aspectos siguientes. ¿En qué medida piensan ustedes que la democracia puede florecer bajo las condiciones del capitalismo? Tengo la impresión, quizás con Noemí y también quizás con Miguel y con Thilo, que creo que eso es parte de tu tesis, Thilo, cuando dices que las condiciones capitalistas y los altos estándares de digitalización nos hacen pensar o tenemos que pensar en una propiedad común de los datos, es decir, democratizar los datos, mientras que Miguel, cuando sigue las ideas de Axel Honneth, está más bien a favor, si he entendido correctamente, con una idea diferente del mercado. Y la democracia podrá florecer solamente bajo la condición de un cierto socialismo que pueda traer la participación política de los iguales y una cierta idea de la economía. Si esa es una descripción correcta de lo que ustedes dos han dicho y sus enfoques teóricos, y si es así, entonces, ¿qué significaría para la idea actual de la democracia? Tenemos que cambiar el capitalismo primero para tener una sociedad democrática, o es posible cambiar y renovar la democracia bajo condiciones capitalistas? Y para Noemí, creo que tocaste el problema y hablaste de la comunidad de poder y las dificultades de la participación política. Entonces, la pregunta sería más bien de aspectos e ideas teóricos. Y la pregunta es si el capitalismo es un obstáculo para la participación política
y en qué medida el poder de la comunicación puede ayudarnos quizás a hacer una cerca ante los efectos capitalistas que impiden esta participación política. Disculpen esta pregunta o comentario tan largo. Yes, I have. Tratando de contextualizar las ideas expuestas, por ejemplo, el socialismo realmente existente, si es el socialismo realmente existente el cubano, si es que el concepto de socialismo como un ente que piensa, realmente no piensa el socialismo, sino piensan los individuos, existe, ¿cómo conceptúa lo que sucede en China? ¿Qué es China? ¿Una sociedad capitalista comunista? No llego a entender qué es lo que plantea para ese sector del mundo. Obviamente, pues Cuba es una pequeña isla que puede tener ciertas normas, pero no llego a entender bien qué es lo que plantea el autor sobre el concepto de socialismo en China. Si me podrían explicar algo al respecto. Y un comentario, o sea, no puede ser que la religión llamada comunismo entró en crisis cuando desapareció el mayor representante del socialismo realmente existente, y no puede tomarse todo ese discurso socialista como una religión y viene a constituir los cambios y las contradicciones que se producen en ese contexto. Bien, muchas gracias. Y finalmente, atrás el señor que levanta la mano, por favor. Creo que la pregunta va al doctor Yusti, creo. A mí me preocupa un poco el futuro. Pienso de que el siglo XX y el siglo XXI han estado marcados pues, por una lucha entre grandes sistemas ideológicos, por un lado la economía planificada, por otro lado el libre mercado, en fin, uno demostró ser más productivo que el otro y entonces tenemos problemas. Pero menos ético, más productivo, menos ético, no sé, eso se puede discutir. Pero me parece al final del día de que el elemento fundamental en el desarrollo histórico de los últimos 2 siglos es el crecimiento de la población. Y la pregunta que quiero hacer es cómo conceptualizamos desde la filosofía el mundo del año 2100 para adelante, donde el mundo llega a una población estacionaria de 11.000 millones de personas. ¿Qué va a pasar ahí? Ya no vamos a necesitar una mayor productividad como un elemento motor principal, sino vamos a necesitar más justicia y más ética. ¿No será el siglo del socialismo? ¿El siglo XXII? Bien, gracias. Muchas gracias a los 4 miembros del público. Podemos proceder en orden, al mismo orden en el que han presentado las ponencias. Primero Tilo Belle, para responder a las preguntas que le han formulado. Primeramente, gracias por la pregunta. ¿Estoy correcto en decir si su nombre es Stefan Huber? Bueno, es una muy buena pregunta esta de qué tipo de relación en cuanto a la protección de datos y titularidad de datos. Mi punto indica que la protección de datos es simplemente ineficaz para poder domar la extracción de datos de parte de las empresas tecnológicas, y esta tiene que ser complementada por la tenencia institucionalizada de la copropiedad de los datos, donde los usuarios y las empresas tienen una titularidad común de los datos o propiedad común. Esto es donde la protección de datos y la propiedad de datos tienen una relación complementaria, ya que ambas se complementan entre sí. Y esto no quiere decir que deberíamos descartar la protección de datos
o rechazarla para poder continuar desarrollando solamente la titularidad o la propiedad de los datos, sino el estado actual o el estadio actual es donde la extracción de los datos es solamente domada por una ley de protección de datos, al igual que en la Unión Europea, y esto simplemente no es suficiente para, no para detener la extracción de datos, pero para poder domarla, controlarla. Y entonces, así es como la protección de datos puede ser complementada por la titularidad o la propiedad de los datos. Ahora sí, ¿puedo continuar con la segunda pregunta que viene de Regina? Por supuesto. Estás en lo cierto que este es un tema bastante común, abordado por Miguel y por yo mismo. Esta pregunta de que bajo qué condición puede florecer la democracia. Y primero me gustaría distinguir entre lo que es la democracia política y la democracia económica, porque estamos hablando de la democracia política. Y la pregunta sería, ¿bajo qué condiciones la democracia política puede florecer? Ahora, quiero decir aquí que la condición más importante es la democratización de la economía. Pero las preguntas, por supuesto, más cruciales de qué significa, qué implica democratizar el mercado o democratizar el capitalismo. Y mi propuesta es decir que la democracia implica un control conjunto, un ejercicio conjunto del control. Por ejemplo, una toma de decisiones, el control de la toma de decisiones. Y esta acción conjunta puede ser realizada en la esfera del mercado solamente. Y esta es mi propuesta de la tenencia común o como una propiedad social. Y de hecho esta sería mi pregunta a Axel Honneth en cuanto a su libro de socialismo, donde me sorprendió que este concepto de la tenencia, de la propiedad, falta de su libro, donde la institución crucial que distingue el socialismo del capitalismo es el tipo de propiedad. La característica principal del capitalismo es la tenencia, la propiedad privada, y la del socialismo es un tipo de tenencia o propiedad social o pública, pero Honneth solamente incluye una oración muy breve en cuanto a la propiedad. Entonces mi pregunta sería dirigida a Miguel en cuanto a cómo él contempla esta falta de reflexión en cuanto a los temas de la propiedad o el tema de la propiedad. Bueno, comienzo por el orden en que han sido planteadas las preguntas. La pregunta de Stefan Gruber sobre si en el caso de, en el marco de la exposición o comprensión de Honneth sobre la situación económica, o digamos, su crítica del monismo o del fundamentalismo económico, si allí no se podría o debería decir de todas formas que la economía contamina las demás esferas del ejercicio de la democracia. Y la respuesta que yo daría es que sí, que no solamente es así, sino que Honneth lo reconoce. Yo por eso decía, es curioso que Honneth haga al mismo tiempo la crítica del monismo económico y, sin embargo, insista en que el capitalismo sigue siendo el enemigo natural de la democracia, ¿no es cierto? Es decir,
le da la razón, he citado un par de casos, pero le da la razón en varias ocasiones a Marx cuando dice que con la evolución del sistema económico capitalista se está dando o verificando las tesis de Marx sobre la mercantilización, la cosificación de las relaciones sociales, la falta completa de capacidad de decisión de los individuos o incluso de los estados en relación a la marcha de la economía. Entonces, el asunto es que lo que él le reprocha al monismo económico es que la concentración en los efectos contaminadores que puede tener la economía sobre la evolución de la sociedad le han impedido percibir otros valores que estaban siendo aprovechables y que son fundamentales para la difusión o la implementación de las libertades en la sociedad moderna, ¿no es cierto? Este es un cuestionamiento que tiene ya vieja data, ¿no? El propio Habermas, en alguna página de su libro sobre la acción comunicativa, dice que él emplea la expresión acción comunicativa para reemplazar el concepto marxista de praxis, queriendo decir que en la concepción que Marx tenía sobre la praxis no había sido Marx lo suficientemente, digamos, lúcido como para reconocer que estaba empleando una concepción de política, a pesar de que por otro lado cuestionaba esa misma dimensión en textos como la cuestión judía, etcétera, ¿no? Bueno, espero que se me haya entendido. Por supuesto, la economía contamina las demás esferas de realización de la libertad, pero no al punto de que se pueda o se deba tomar conciencia de ese surgimiento y ampliación de las libertades. Con respecto a la pregunta de Regina Craide, ¿no? Digamos, si la democracia solamente, o si puede florecer la democracia en el marco del capitalismo, la respuesta es sí y no, las dos cosas, porque es evidente que en el capitalismo hay dificultades, barreras que impiden el ejercicio de las libertades. Estamos en el mismo problema de la contaminación económica de las relaciones democráticas, pero la idea o el concepto que tiene Honneth de democracia es pues de una forma de vida o de una forma de vida que impregna, como dice él, las relaciones en las tres grandes esferas de comunicación o de cooperación. Entonces, por supuesto que aunque haya barreras para el ejercicio de las libertades debidas a la influencia de relaciones capitalistas, ¿no es cierto?, eso no impide que florezcan dentro de la sociedad libertades en el seno de las relaciones interpersonales o avances en el reconocimiento, en el combate de las formas de discriminación o reconocimiento de derechos igualitarios en las sociedades, en fin, una serie de procesos que amplían el ejercicio, el cumplimiento de las libertades, ¿no? En tercer lugar, me hacen la pregunta, ¿qué piensa Honneth sobre el socialismo en China? ¿No es cierto? Yo le digo, no tengo idea, ¿no?, de qué piense Honneth sobre el socialismo en China. Pero, digamos, es claro que él está pensando en que la historia de fracasos o de malas interpretaciones o malentendidos en relación con el socialismo tienen que ver, por supuesto, con también fracasos históricos o
interpretaciones equívocas de lo que significó las conquistas políticas socialistas realmente existentes, ¿no es cierto? Él está pensando en otra forma de socialismo, pero está pensando en que esos fracasos no deberían desautorizar por completo el ideal socialista. Y ahí viene la segunda parte de su pregunta, que es esta reflexión que hace Honneth al comienzo de su libro entre el auge de las religiones y el abandono del socialismo. Dice, es evidente que sobre el socialismo no hay hoy en día esperanzas o movimientos que se plieguen a él, y en cambio existe en el mundo entero, también en la academia, ¿no?, una reflexión sobre el auge de las religiones y de los movimientos religiosos. Se ha acuñado el nuevo concepto de post-secularización para designar precisamente cómo revalorar la experiencia, digamos, las cosmovisiones de las religiones. Entonces, él dice, allí hay un malentendido, ¿no?, o una tergiversación de lo que podría ser una fuerza utópica motivacional, y es con la intención de devolverle al socialismo esa fuerza utópica que él quiere escribir el texto, ¿no? Ya me estoy extendiendo mucho. El futuro, me preguntan, dentro de un siglo se detendrá el crecimiento. ¿Qué ocurrirá? Tampoco soy futurólogo, pero sí puedo decir que nadie tiene la garantía de lo que va a ocurrir en el futuro. Estamos en este momento también frente a una crisis de la democracia que parece una batalla contra el pasado, ¿no es cierto? Han vuelto a surgir formas anticuadas o populistas, discriminatorias, fascistas. Es decir, los peligros que acechan a la democracia no son solamente los peligros digamos, en relación con las desigualdades creadas por el sistema económico capitalista, sino también por retrocesos en la comprensión de los derechos humanos o liberales. Y con respecto a la pregunta de Thilo, pues a mí también me parece un vacío desconcertante en la tesis de Honneth la discusión del problema de la propiedad. Como lo es también, lo he comentado yo en algún otro lugar, lo dije ligeramente de paso en el texto, la omisión de una discusión sobre el problema de la relación entre culturas, ¿va? Listo, gracias. Gracias. Y finalmente, Noemí, va a contestar la pregunta. Gracias. Voy a responder de manera breve también porque la pregunta ha sido bastante directa. ¿Cómo puede el poder comunicativo hacer frente, o a través de la participación política, hacer frente a los defectos de una forma de vida capitalista, de un orden capitalista? Yo sí considero que, digamos, necesitamos dos tipos de proposiciones para que eso pueda suceder, ¿no? Teóricamente, por un lado está el hecho de cambiar nuestra posición sobre la protesta social, ¿no? Que es una línea de investigación que ya es clara, pero que sin embargo se encuentra inicialmente en su desarrollo, y es decir, cuáles son efectivamente los límites de nuevas formas de protesta social en el marco de este cambio de la teoría liberal de la democracia. Y por el otro lado, creo que sí, la representación o la participación política tiene que ver justamente con las posibilidades de desenmascarar un poco o mejor dicho, de exteriorizar el trasfondo normativo que en principio se intenta ocultar, dando esta tendencia a objetivizar cierto tipo de dogmas de la forma del orden capitalista, con el objetivo de entrar sí ya a la discusión mucho más de fondo en relación con los valores y parámetros normativos que están detrás del orden, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo. No.
Concluimos esta primera mesa aquí, hacemos una pequeña pausa de unos 10-15 minutos y continuamos a las 6:15 con la segunda mesa. Muchas gracias.